Pues antes que nada, para nosotros siempre es un honor y una responsabilidad compartir. Y bueno, ya David nos presentó, gracias a Dios, quizá algunos no nos conocían. Hemos estado en otras ocasiones, no muchas. La última vez no recuerdo exactamente cuándo fue, pero y bueno, para mí es un honor y una responsabilidad compartir. Y reciban saludos desde la iglesia allá en Grand Prairie, Restauración y Luz Mundo de Fe, o Mundo de Fe, Restauración y Luz, ¿verdad? En Grand Prairie reciban saludos de todos sus hermanos de allá. Está conmigo mi bella esposa, Hilda. Sí. Y fuimos honrados. La palabra de Dios dice que Él pone en los corazones el querer como el hacer por su buena voluntad. Y si Dios pone en los corazones algo y se confirma, bueno, tenemos que honrar eso, ¿verdad? Y nosotros nos sentimos honrados por ser los papás de nuestra hija Laura y también de David, ¿verdad? Tiene sus padres, pero de alguna manera ahí estamos y nos sentimos muy honrados por eso. Y estuvimos aquí el miércoles y creemos también en la resurrección. El jueves que se compartió la palabra, una palabra muy edificante de las resurrecciones. Y yo me gocé el jueves. Y ayer en realidad yo no salimos y olvidamos muchas cosas en casa. Hemos estado aquí comprando cosas que no nos trajimos porque todo fue muy rápido. Yo ni siquiera pensé, ¿verdad? Pero Dios hace las cosas diferentes. No pensé que iba a compartir, Dios lo sabe. Pero ayer David me preguntaba, yo le decía, bueno, no me hagas esa pregunta, Dios te tiene que hablar a ti. Si Dios te habla y me hace la invitación, pues yo no me voy a negar. Y él me decía, bueno, qué mensaje. Y ayer siempre trae ahí uno hoy hay muchos recursos, ¿verdad? Y ayer yo le di un mensaje, pero durante la noche de hoy, la madrugada, el Señor habló a mi vida y quise ser obediente. Le dije, bueno, el mensaje no es el que ayer me preguntaste, es otro. Y yo le pido al Señor que dispongamos nuestros corazones, pero también nuestra alma, para que su palabra pase por nuestra alma, la renueve nuestro entendimiento, mente y voluntad, pero llegue a lo profundo de nuestros corazones. Amén. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor, tu bendición, tu provisión, Señor. Eres magnífico, eres excelente, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pido primeramente que me ayudes. Dame de tu favor y de tu gracia. Unge esta enseñanza, unge este mensaje. Ayúdame a transmitirlo como tú anhelas que se transmite. Por lo tanto, toma control de mis pensamientos. Toma control de cada palabra que sale de mi boca. Toma control de todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Lo necesito. Me pongo de acuerdo con tu iglesia y juntos levantamos muro y antemuro de fuego alrededor de tu palabra, de tu semilla de vida. La protegemos de las aves de los cielos para que no la coman. Los espinos y cardos no la ahogan y toda situación se ha movido, toda incredulidad, toda tristeza, toda depresión, toda enfermedad. Y tu semilla llega a lo profundo de nuestros corazones y produce fruto, mucho fruto, fruto en abundancia, al 100%, porque todos aquí somos buena tierra. Lo declaro en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias. Si traes tu Biblia, Antiguo Testamento, Primera de Reyes, capítulo 17, y vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 7. ¿Estamos listos? Así dice la preciosa y bendita palabra de nuestro Dios. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por su palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo
y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió. No solo fue a acampar, él se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Y el jueves que se compartía de las resurrecciones, uno de ellos fue Elías, ¿verdad? Conocemos la viuda de Sarepta, sabemos cómo el Señor la bendijo cuando obedeció, cómo resucitó a ese hijo. Después vemos cómo él oró fervientemente y entonces los cielos se abrieron, vino esa gran lluvia. Hemos leído la gran victoria que tuvo en el Monte Carmelo sobre todos esos falsos profetas, 850 dice la palabra de Dios, falsos profetas, cómo los venció en el nombre del Señor y cómo los degolló. Y hemos leído también cómo salió huyendo porque Jezabel lo quería matar. Hemos leído cómo se escondió y yo sé que el Señor quiere hablarnos a todos como iglesia. Primeramente, como siempre yo digo, la palabra es para mí, yo la recibo y pido al Señor que recibamos con corazones abiertos la palabra de Dios. El objetivo en esta tarde es entender la manera en que Dios nos prepara para diversas situaciones, para el ministerio, para padres, para madres, para quizá hombres de negocios, para ser hijos, quizá jóvenes que se están preparando para ser esos profesionistas que Dios quiere. Pero el objetivo es entender la manera que Dios nos prepara a cada uno de nosotros. A mí me gusta elaborar una tesis y después demostrarla por medio de la palabra de Dios, porque puede ser algo bueno, pero mientras no se funde en la palabra, solamente quedará a nivel alma y no llegará a lo profundo de nuestro corazón. Y la tesis es que Dios nos prepara en el desierto, porque no hay ministerio sin desierto. Y yo creo que todos sabemos aquí lo que es un campo militar, un campo de entrenamiento para reclutas, un bootcamp. Hace muchos años, recuerdo que cuando iniciábamos la iglesia, estamos por cumplir 16 años, en este 2020 con el ministerio. El Señor a través de alguien, no sé con qué sentido, pero nos decía que éramos un bootcamp. Y yo decía, bueno, sí, Señor. Y pues si eres tú, no importa dónde nos lleves, no importa lo que quieras, pero yo quiero obedecer. Y yo quiero decirte que esta clase de crudo entrenamiento, como los bootcamps, es precisamente lo que el Señor tenía en mente cuando envió a su siervo a la corte del rey Acab. No le envió primeramente a un desierto, primeramente lo envió a palacio, a la magnificencia de un palacio. Porque después de estar en la corte del rey, lo envió al arroyo de Querit, como acabamos de leer. Y el profeta muy poco se dio cuenta de que estaba siendo escondido en Querit, como quizá no nos damos cuenta cuando el Señor nos está escondiendo. Muy poco se dio cuenta que ahí tendría su experiencia particular en ese campo muy peculiar de entrenamiento. Allí sería entrenado para confiar en su líder. Como Dios quiere entrenarnos, en este caso, Iglesia Jubileo, para confiar en sus líderes. Y así tener el poder para entrar en batalla con un enemigo muy traicionero, mentiroso y engañador. Y para hacer esto Dios tendría primero que arrancar, que destruir, que arruinar y que derribarlo de su pedestal, antes de que iniciara el proceso de edificar y de plantar. Así que hoy vamos a escudriñar algunos versículos y vamos a pedirle al Señor que nos dé esa revelación para cada uno de nosotros. Y el primer punto lo vemos ahí en Primera de Reyes 17, versículos 2 y 3. Y vino a él palabra de Jehová, diciendo: apártate de aquí,
y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Es decir, él fue aislado en el campo de entrenamiento de Querit. Y la palabra Querit significa cortar, significa derribar, significa cortadura. Él fue enviado a un lugar donde lo iban a cortar, donde lo iban a derribar, donde le iban a quitar quizá mucho de lo que le excedía y que Dios no necesitaba. Elías estaba en la corte delante del rey Acab. Y quizá lo más lógico para nosotros hubiera sido que Elías permaneciera delante del rey en la corte y que Dios lo usara como un cuchillito persistente delante del rey. Porque en ese tiempo en Israel, el rey Acab y Jezabel es un tiempo histórico de gran pecado. Y Elías era un profeta de Dios. Y quizá deberíamos de pensar, sería mejor que se quedara ahí. Porque después de todo, ninguno de los otros consejeros del rey tenía la integridad de Elías. Y lógicamente solo Elías podría confrontar la idolatría y las debilidades del rey Acab, así como las perversidades de su esposa Jezabel. Pero pedir a Elías que abandonara la corte, yo creo que quizá es demasiado para nuestra lógica humana. Pero ¿cuántos sabemos que los planes de Dios están fuera de toda lógica? ¿Cuántos sabemos que sus planes están llenos de sorpresa y están llenos de misterio? ¿Cuántos sabemos esos? Porque realmente Elías tenía algunas situaciones muy complicadas en su interior. En el versículo 17 de Santiago 5 dice que Elías era hombre sujeto a pasiones, sufrimientos, indecisiones, y dice que semejantes a las nuestras. Pero dice que oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Elías, según los teólogos, según los exegetas, era un hombre de no mucha preparación. Era un hombre de obediencia, pero no muy grande. Era un hombre de compromiso, pero no gran compromiso. Era un hombre fiel, pero no tenía demasiada fidelidad. Y además estaba sujeto a pasiones. Era muy fácil de desanimarse, era muy fácil de entrar en tristeza, en depresión y aún en querer morirse y que el Señor lo fulminara y lo matara. Y antes que Dios edificara y plantara en Elías Tisbita, como quizá quiere hacer con cada uno de nosotros, y digo quizá porque fue un lenguaje que usé, pero es seguro lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero antes de edificar y plantar, debería destruir lo que no servía en él. Así que Dios inmediatamente lo envió a un aislamiento, lo envió a un desierto, escondido de todos y en donde no solo sería protegido del daño físico, el hambre y la sed que venían toda la nación entera, pero también sería preparado para una gran misión. Y sabemos las misiones que venían. Vuelvo a repetir, la viuda de Sarepta, el resucitar a ese niño, el duelo con los profetas en el monte Carmelo. Venía una gran misión. Y Dios está preparando esta iglesia para esa gran misión, David y Laura. Dios está preparando a cada uno de los que lo rodean para esa gran misión. Pero tiene que haber una conciencia de lo que Dios está por hacer. Yo quiero decirte que este héroe de la fe sería preparado para tener fe y ser usado como un instrumento muy importante en las manos de Dios. Pero debería de aprender primero a ser humilde. Debería aprender a confiar y tener fe en el que debería de obedecer. En otras palabras, tendría que ser cortado de tamaño y bajado de su pedestal. Porque es imposible, escucha esto, es imposible que Dios pueda bendecir a un hombre grandemente antes de que lo haya herido profundamente. Mira cómo lo expresa Job. Capítulo 5, versículo, te voy a demostrar eso. Capítulo 5, versículo 18. Dice, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan.
¿Habrá algo que pase en la ciudad que el Señor no sepa? ¿Habrá algo que pase que Él no haga? No se cae una hoja de un árbol si no es su voluntad, y aún todos los cabellos de nuestra cabeza están contados. Nuestra experiencia, lo que hemos visto y lo que hemos visto hasta ahora es que mientras más profunda es la herida o la angustia, mayor es el provecho. Eso es lo que el Señor me decía. Y lo que esto significa, hermanos, iglesia, es quebrantamiento. Escucha esto: quebrantamiento y bendición pueden venir juntos. Pero únicamente cuando no nos salimos del proceso de quebrantamiento. Porque es muy fácil huir del proceso de quebrantamiento. Es muy fácil querer salir huyendo porque duele cuando se corta. Únicamente sucede cuando pasamos todo el proceso. Como ejemplo de esto, miremos cómo lo dice el profeta Jeremías. En el capítulo 1, versículo 10, él expresa: mira, el Señor habla del propósito que tenía para él. Le dice: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Primero hay que limpiar para después edificar y plantar. Miren cómo le explicó Jesús a Simón el fariseo. Lucas 7, versículos 40 al 43. Entonces, respondiendo, Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Y le dijo: di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Porque había entrado y después le dice: pero mira, esta mujer no ha cesado de besar mis pies desde que entré. Sin embargo, yo entré y tú ni siquiera seguiste la costumbre, no me lavaste los pies, no me diste beso. Pero vamos a volver al campo de entrenamiento en el arroyo de Querit, lo cual significa, no perdamos de vista, significa cortar, derribar, cortadura. Nos están cortando, lo iban a cortar. Si podemos notar a estas alturas, hermanos, Elías era un portavoz, pero aún no era un hombre de Dios. Miremos esto en el primer versículo de nuestro texto base. Primera de Reyes 17, versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab. Elías es descrito aquí sencillamente como Elías Tisbita, un habitante de Galaad. Pero cuando vamos al versículo 24 de Primera de Reyes, mira lo que pasa. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Y esto quiero decirte que fue resultado de sus experiencias en el campo de entrenamiento en el arroyo de Querit. Ahora es llamado varón de Dios, porque al principio del capítulo sencillamente es Elías del pueblo de Tisbe, de algún lugar de Galaad. Pero al final del capítulo emerge como un varón de Dios. Significa que algo pasó entre estos versículos entre el 1 y el 24. Vamos a seguir escudriñando el por qué le llamamos Querit un campo de entrenamiento. Vamos a ver qué significó esta experiencia en la vida del profeta. Sabemos que vino una prolongada escasez. Ya vimos que cuando Elías aparece en escena es un portavoz de Dios únicamente. Se para delante del rey Acab y anuncia que vendrá una sequía, pero no sería una sequía ordinaria. Miren cómo la anuncia. Primera de Reyes 17:1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Wow. Le está diciendo al rey Acab: tú no eres el más poderoso en la tierra. Si eres el rey, pero no eres el más poderoso en la tierra. Pero es el Señor Dios Todopoderoso en cuya presencia estoy. Él puede parar la lluvia, pero tú no. El Señor puede resucitar.
Si Él envía las aguas, todo se inunda, y si Él las retira, todo se seca. No hay quien detenga su mano y le pregunte: ¿qué haces? Esos 3 varones allí en Babilonia dijeron: Rey, nuestro Dios nos puede librar del horno de fuego ardiendo, pero si no nos librare, no doblaremos nuestras rodillas ante nadie que no sea nuestro Dios. Lo que me llama la atención son unas palabras, una frase y una frase. La palabra años, hermanos, porque Israel podría estar sin lluvia por días, semanas y quizá meses, pero años. Y la frase es: por mi palabra, por mi palabra. Parafraseando esto sería: la lluvia no vendrá acá a no ser que yo diga que llueva. Ese es el poder de los hijos de Dios. Lo voy a repetir, hermano. La frase es: por mi palabra. Por mi palabra. Por mi palabra. Le está diciendo: Rey, la lluvia no vendrá a no ser que yo diga que llueva. No habrá resurrección a no ser que yo diga: levántate en el nombre de Jesús. Y para eso hay que creer. Porque para agradar a Dios es necesario creer que Él es galardonador de los que le buscamos. Ahora, yo creo que estas son palabras amenazadoras para Acabe. A estas alturas pienso que quizá Elías, o si fuera yo, quizá, tal vez alguno de nosotros quisiera ir a las calles de Israel y gritar esto. O tal vez ir casa por casa diciendo: escuchen al Señor. Él está tratando de llamar su atención. Viene una devastadora sequía. Pero no, Dios no le dijo que hiciera eso. Él quizá querría, yo quizá sería tentado a hacer eso, pero Dios no le dijo que hiciera eso. Estaba en palacio, estaba donde estaban todas las luces, el centro de atención. Yo creo que todos nos quisiéramos quedar ahí. Pero en lugar de eso, Dios envió a su profeta a tomar un tiempo de aislamiento, escucha esto, en un campo de entrenamiento llamado Querit. Dios movió a Elías del palacio del rey a su escondite escogido, lejos de la gente, en un refugio privado, lejos del glamour del palacio, lejos de las grandes luces de los escenarios, del estrellato, de la luz de las grandes actividades, de la luz de los grandes eventos. Lo envió a las sombras de la oscuridad. Porque hoy en día queremos entrar inmediatamente a los grandes escenarios. Lo envió a Querit, dentro de las sombras, dentro de un cortar y de un derribar. Yo no sé si todos hemos visto películas de reclutas en un campo de entrenamiento militar. O si quizá alguien aquí a lo mejor es parte del Army, no sé. Y quizá ha estado dentro de uno de estos campamentos de entrenamiento militar. Quizá hemos observado, si hemos visto películas, y quizá esas personas que tienen esa experiencia quizá nos podrían decir que siempre va a haber alguien que esté ordenando a los reclutas qué tienen que hacer. En esos campos siempre va a haber alguien que nos esté ordenando qué hacer. Siempre va a haber. Siempre va a haber alguien ordenando a dónde debemos ir, diciéndonos a dónde ir, dónde estar y cómo sobrevivir. Esto es una parte vital del entrenamiento básico, y Dios hizo lo mismo con su profeta. Porque acordémonos de una cosa: Dios no pide ni ruega, Él sencillamente ordena. Él envía su palabra, sencillamente. Salmo 107, versículo 20, te lo voy a leer. Envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina.
En el nombre precioso de Jesús, que así sea. Su palabra desciende hasta lo profundo de nuestros corazones y Él sabe la necesidad. Gracias, Señor. Y esto hizo con Elías. Y como no había distracciones, el profeta tuvo que oírle. Y como no había nada más que hacer, el profeta tuvo que obedecerle. Eso fue lo que pasó. Y cuidado si Dios envía su palabra y decimos: Señor, perdóname, pero no puedo, no tengo tiempo, tengo mucho trabajo. Bueno, sencillamente Dios puede decir: bueno, el trabajo es tu problema, no te preocupes, te voy a quitar el trabajo. El afán es tu problema, no te preocupes, te voy a quitar el afán. Primera de Reyes 17:2. Y vino a él palabra de Jehová diciendo. Él dijo a Elías, como vemos en este versículo, él dijo a Elías exactamente dónde tenía que ir. Él le dijo qué tenía que hacer cuando llegara ahí. Él le dijo cómo iba a sobrevivir. Y yo creo que no le pareció muy agradable a Elías estar recibiendo orden tras orden, como quizá no nos parece agradable cuando el Señor nos dice lo que tiene que hacer a través de quien está cuidando de nuestras almas. Exactamente igual como nos sucede a nosotros. Y cuando nos sucede, cuando quizá empezamos a trabajar en un ministerio, nos empiezan a decir y a ordenar. Alguien una vez me dijo eso: es que me dicen esto, me dicen otro. Hágame usted el favor, pastor, siempre me están ordenando qué hacer. ¿Cómo? Si yo ya soy mayor de edad, yo ya soy adulto, dicen los jóvenes. Otros decimos: pero si yo soy el jefe en mi trabajo, ¿cómo me van a decir lo que debo de hacer en la iglesia? Yo sé lo que tengo que hacer, dice el recluta en el ministerio. En realidad no nos gusta mucho que nos digan a dónde ir, qué hacer y menos cómo hacerlo. Y la primera cosa que el profeta Elías tenía que hacer, mira lo que dice el versículo 3, Primera de Reyes 17: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit. 3 instrucciones muy precisas: apártate, vuélvete, escóndete. Órdenes, no eran sugerencias. Pero esconderme yo, si yo soy un profeta, soy un hombre de negocio, soy un hombre de palacio, ya estuve en el palacio del rey Acab, ¿cómo me voy a esconder? Soy un ingeniero, soy un doctor, soy un hombre ilustre. Soy un hombre público, algunos dicen. Estoy proclamando tu palabra, Señor. Soy llamado a predicar. ¿Cómo voy a ponerme a limpiar un baño, a dirigir los carros en el estacionamiento? Yo quiero púlpito. No, Señor, rotundamente no. Dijo Elías. Pero Dios le dice: no es tiempo aún de que estés en palacio. Ya cumpliste lo que te mandé a hacer. Ahora apártate, vuélvete y escóndete. Y cuando vemos esa palabra de escóndete, y cuando uno se va a ver la palabra original, significa escóndete en el mayor secreto, reserva, sautar. Una de las más difíciles órdenes de oír y una de las más duras órdenes de obedecer es la orden de esconderse. Es la orden de desaparecer del estrado. Es la orden de desaparecer del púlpito. Es la orden de desaparecer de las grandes luces, igual que pasó con Jonatán. Vemos y nos gusta David, pero Jonatán era el heredero legítimo y a él no lo ordenaron. Jonatán decidió apartarse porque sabía que aunque él era el hijo del rey, el elegido de Dios era David. Y él decidió apartarse. Eso no es fácil. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Escóndete solo,
fuera del centro de atención, en la oscuridad, en la monotonía, en la realidad. Exactamente el mismo entrenamiento del rey David, exactamente el mismo entrenamiento de Jeremías, de Moisés, de Daniel y del Señor Jesús. El desierto, porque no existe ministerio sin desierto, no hay tierra prometida sin desierto. La orden era: vete lejos de esas cosas que satisfacen tu orgullo, tu ego, y vive en el arroyo. En ocasiones la enfermedad nos forza un cambio. En otras alcanzamos la punta de nuestra energía y quizá empezamos a fatigarnos. Nos puede pasar a todos. A veces Dios sencillamente nos mueve de un lugar a otro. Y Dios tuvo dos razones para ordenarle a Elías que se escondiera en un lugar muy reservado. La primera es que lo quería proteger del rey Acab. Y Dios tiene razones cuando Él nos habla, hermanos. Lo quería proteger del rey Acab. Y la segunda es que quería entrenarlo para que empezara a ser no solo un portavoz, pero un varón de Dios. Así que cuando Dios nos diga escóndete, usualmente tiene ambos propósitos en su mente: protección y seguridad. En el nombre precioso de Jesús, yo declaro que su palabra está llegando a lo profundo de nuestros corazones. Hay un versículo, Isaías 26, versículo 20. ¿Sabes que en aquella guerra de Irán, Irak y Israel, que aún la vimos por televisión, creo que fue en 1990, sí, se televisaron los proyectiles, los misiles? Este texto lo leyó el primer ministro de Israel en ese tiempo, Isaías 26, versículo 20, porque iba a venir un bombardeo. Tuvimos esa experiencia la primera vez que fuimos a Israel, nos tocó un bombardeo, estábamos en Beersheba y salieron 500 misiles de la franja de Gaza y llegaron todos a Beersheba. Gracias a Dios no estuvimos bien, pero es difícil, hermanos. Pero en esa ocasión el primer ministro de Israel leyó este versículo, Isaías 26, 20. Y mira lo que dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. ¿Sabes que aún en las noticias fueron muchos misiles? Ningún israelí pereció, solo una persona, porque salió de sus habitaciones. Pero hay provisión de Dios para nuestras vidas. Y la primera cosa que Dios hace después de enviar a Elías al campo de entrenamiento, hermanos de Querite, es decirle que sobreviva, decirle que sobrevivirá, decirle que obedece y vas a sobrevivir. Esta va a ser una experiencia dura y quizás solitaria, como una aventura de sobrevivencia. Por lo tanto, Dios da a Elías una promesa extraordinaria. Primera de Reyes 17:4. Y mira lo que le dice: mira la promesa: beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. ¿Sabes que los cuervos significan la provisión de Dios? Espiritualmente el cuervo significa provisión de Dios. La persona no tenemos control sobre esto. Y no sé si nos podemos imaginar la escena, hermanos. Una escena grande, imagínate cuervos llevando carne para comer y él tomando y bebiendo de un arroyo. ¿Sabes que las personas que están listas para reinar son aquellas que han pasado primeramente el silencio de la oscuridad? Igual que le pasó a David. ¿Sabes que él estaba cuidando ovejas? Nadie estaba con él y matando osos y leones. Y lo que hizo con Goliat es lo que hacía todos los días, solo que ahora fue a ojos de toda una nación. Así es como Dios nos entrena. Quizá en esos pequeños detalles, quizá cuando nuestros padres siendo jóvenes nos dicen: tiende la cama, pon los zapatos dentro del closet, ordena tu habitación. Ahí el Señor nos está preparando para reinar. Son los adultos los que aplauden, No veo a ningún joven aplaudiendo. En esencia, hermanos, Dios le dijo a Elías: necesitas irte fuera del centro de atención.
Necesitas venir a las montañas para estar solos tú y yo. Porque necesito tratar contigo. No quiero que nada te distraiga, para que oigan mi voz muy claramente. Necesitamos pasar más tiempo juntos, lo necesitamos, iglesia. Hoy Dios nos está diciendo, necesitamos pasar más tiempo juntos. Elías Tisbita, habitante de Galaad, y tú necesitas más entrenamiento para ser el varón de Dios que yo quiero que seas, porque aún no estás listo para la misión tan importante que te voy a dar. Venía una lucha con todos esos profetas, falsos profetas. Iba a venir la prueba de la resurrección. Y las buenas noticias, hermanos, son que Elías Tisbita obedeció sin dudar. Ni siquiera preguntó. Primera de Reyes 17, versículo 5. Mira lo que dice: y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y notemos las palabras aquí: se fue y vivió junto al arroyo de Querit. Y te hacía el comentario en un principio: una cosa es hacer un viaje o una excursión a un campamento de un día o de dos, ¿verdad? Pero sabiendo que vamos a regresar después de esos 2 días o 3 días a la ciudad. Pero otra es vivir en el desierto solo y por un tiempo que no sabemos. Pero esto fue exactamente lo que hizo Elías por meses y la mayor parte de la sequía. Dios le dijo: vete allí, establécete ahí, vive ahí. Y esto fue lo que Elías hizo. La misma actitud, como te dije hace un momento, con la que Jonathan dejó el trono a David. Fuera en el palacio o en privado, Elías estaba dispuesto a servir a su Dios. Yo no sé cómo estemos nosotros, si solamente en las buenas, porque sabes que alabar al Señor es sencillo. Pero el Señor Jesús dijo: Él busca no alabadores, porque alabar es dar gracias por algo que a mi parecer es una bendición y me agradó y es bueno. Cuando yo alabo al Señor, yo le doy gracias. Gracias, Señor, porque me promoviste. Gracias, Señor, porque tuve este aumento. Gracias, Señor, porque me sanaste. Eso es alabanza. Pero el Señor no busca alabadores que le alaben, porque alabar puede ser aún a nivel alma. Pero Él dice: yo busco adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. ¿Sabes que cuando quizá pensamos que no hay nada por qué alabar, porque es una noticia que no nos agrada, es porque Dios quiere que la adoremos? Porque quizá decimos: no hay nada por qué dar gracias. Quizá en este tiempo pensamos: no hay nada por qué dar gracias. Pero doy gracias a Dios porque hemos podido como iglesia, y los pastores, sus pastores, están entendiendo que es tiempo de adorar. Es tiempo de adorar. Es tiempo de adoración. La adoración es mucho más profunda que la alabanza. La alabanza cualquiera la da, pero la adoración para el Señor, Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Elías estaba dispuesto a estar allí con Dios, porque él entendió que Él supliría sus necesidades. Primera de Reyes 17, versículo 6, dice: y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Qué experiencia, pienso yo, tan increíble debió haber tenido Elías. ¿Sí lo crees así, hermanos? Imagínate, comía en la mañana, se dormía, bebía, se levantaba y ahí estaban ya los cuervos esperándole para cenar, y después iba al arroyo y se dormía, y al otro día estaban los cuervos ahí. ¿Sabes qué experiencia quizá tan gratificante? No tenía que salir a cazar, no tenía que ir al mercado, no tenía que limpiar, no tenía que preparar alimentos. El Señor le estaba supliendo, pero total y abundantemente. Y yo creo que debió haberse empezado a acostumbrar de esa vida tan buena, tan cómoda. ¿Te imaginas comer y beber, dormir, descansar y sin trabajar? Pero
¿Sabes que siempre hay un pero? ¿Sabes que no podemos vivir siempre del arroyo? Yo pienso, bueno, no es Fantasilandia, ¿verdad? No es Disneylandia. Recordemos que estaba en un campo de entrenamiento. Tiempos de exceso, de excesivo entrenamiento y pruebas intensas que el curso requiere para empezar a dar fruto. Para empezar a forjarnos el carácter que Dios requiere para la grande misión que Él nos va a enviar. Primera de Reyes 17, versículo 7, mira lo que dice. Pasado algunos días, ¿qué dice? ¿Qué dice? Pasado algunos días, ¿está la cita o no? Primera de Reyes 17, 7. Pasado algunos días, ¿qué dice? Se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Una mañana Elías se despertó y notó que el arroyo ya no fluía libremente sobre las piedras, hermanos, como lo hacía un día anterior. Y poco a poco empezó a disminuir más el caudal hasta únicamente gotear. Entonces de repente, hermanos, en los días siguientes ya no había absolutamente nada de agua. Lo que era un gran arroyo ya no lo era. Ya no había absolutamente nada en el agua, hermanos, estaba seco y solo quedaban las piedras y la arena. Y después estaba el terreno cuarteado, craqueado por la sequía. Y simultáneamente quiero decirte, no solo se secó el arroyo, pero ya los cuervos no aparecían ni con el pan ni con la carne. Y yo me preguntaba aquí, y yo me decía, esta experiencia a mí me ha resultado familiar, no sé a ti, yo no sé si esta experiencia le ha resultado familiar. Tal vez un tiempo estábamos con mucho gozo, con mucha fe. Quizá la cuenta del banco estaba totalmente llena, el arroyo fluía rebosante. Bebíamos cuando queríamos, aunque no tuviéramos sed. Solo porque ahí estaba el agua, solo porque el arroyo fluía. Pero súbitamente dice la palabra de Dios que el arroyo se secó. En un tiempo nos gozábamos en cantar al Señor, en alabarle con un instrumento quizá, en servirle, evangelizando, saliendo, quizá hermoseando el templo, pero de repente el arroyo se secó. Ahora yo quiero decirte algo que yo creo que es una gran noticia. La gran noticia es que el arroyo seco no cancela el plan. El arroyo seco no cancela el propósito de Dios, solo lo acelera. Solo lo acelera. ¿Sabes qué? Las situaciones que pensamos que quizá no son de bendición es porque el Señor está acelerando el plan que tiene para nosotros. Y quizá es doloroso porque nos está cortando, nos está quitando el exceso de lo que tenemos y que quizá nos va a estorbar. Cuando el arroyo se secó, iglesia, ya Elías estaba listo para la gran misión. Pero primero tendría que ir a Sarepta con esa viuda y después encontrarse con el rey Acab para la convocación y el duelo en el monte Carmelo con esos 850 profetas. La Biblia dice que eran 450 de Baal y 400 de Acera. Primera de Reyes 18, versículo 19 dice: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera. Ya viste, 850 profetas. El resto ya lo conocemos. Cayó fuego de Dios, consumió el holocausto, consumió la leña, consumió las piedras, el polvo, el agua, lamió el agua que estaba en la zanja. Y dice la palabra de Dios que cuando el pueblo vio eso se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Imagínate una iglesia como hoy aquí nosotros, que necesitemos aún ese fuego para decir: entonces Jesús es Jesús. Porque claudicaban entre dos pensamientos.
Y entonces dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Cuando vieron el gran milagro, entonces Elías les dijo: prendan a los profetas de Baal para que no escape ninguno de ellos. Y los prendieron, y dice que los llevó al arroyo de Sisón y ahí los degolló. Padre, en el nombre precioso de Jesús, reprendemos, tomamos la espada del Espíritu y cortamos toda venda mágica, todo velo mágico, todo lo que sea estorbo para creer, Señor. No doblaremos nuestras rodillas ante nadie que no sea nuestro precioso Señor Jesús, ante cualquier situación. Quiero concluir, hermanos, porque hay unas lecciones que yo miro que fueron para Elías, pero también hoy lo son para nosotros. Elías estuvo en un lugar muy duro, muy áspero, yo diría que demasiado rudo, y el arroyo se había secado. La pregunta es: ¿se habría olvidado Dios de su fiel sirviente? ¿Se habrá olvidado Dios de ti o de mí? ¿Se habrá olvidado Dios de David y Laura? ¿Se habrá olvidado Dios de esta bella congregación? ¿Nos habrá dejado solos? Antes de pensar o ir más allá, es el tiempo de tomar un Shelah. Es el tiempo de dar una nota alta, de dar una pausa, de reflexionar. Hay dos lecciones que debemos aprender y considerar en este tiempo de la vida de Elías y en el tiempo de nuestra vida, porque hoy Dios nos está hablando. La primera lección es que el Dios que nos proporciona agua también puede detenerla. ¿Sí estás de acuerdo, iglesia, o no? ¿Sabes por qué? Porque Él es soberano y su soberanía reina sobre todas las cosas. Miren cómo lo expresó el profeta Daniel. Daniel 4, versículo 35, él dijo: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y no es porque valgamos nada, o es porque no valgamos nada. No es eso. Para Él somos su máxima creación. Somos tan preciosos que envió a su Hijo Jesús a morir por ti y por mí. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le pregunte: ¿qué haces? Nuestros sentimientos humanos, hermanos, nos dicen que una vez que el Padre nos da agua, nunca más debe de quitarla, porque no sería justo. Y también nos dije que una vez que nos da un hijo, nunca debe quitárnoslo. Una vez que Dios nos da un negocio o un buen trabajo, ya no debería tener el derecho a quitarlo. Una vez que provee un pastor, ya no debe llamarlo algo más. Una vez que Él da el crecimiento y deleite en un ministerio, ya no tiene el derecho de decir: espera un minuto, ya no necesitas crecer más, déjame ahora darte más profundidad en lugar de más crecimiento. Y quizá hay bancas vacías, pero quiero darte más crecimiento. Cuando Dios nos azota, nuestra tendencia es tratar de huir del proceso de quebrantamiento. Nuestra tendencia es abandonar las cosas, irnos con resentimiento y pensar: ¿cómo Dios puede olvidarme? Pero cuando nuestro arroyo se seca, Dios sigue sentado en su trono y su poder no ha disminuido. Él sabe lo que está haciendo. Isaías 49, versículos 14 y 15 dice: pero Sión dijo: me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. Versículo 15: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Él nunca se olvida de nosotros. Él está siempre con nosotros. Él vive en nosotros. Dios no había olvidado a Elías. Dios no ha olvidado a Jubileo. Dios no ha olvidado a sus hijos. Dios no nos ha olvidado. No lo había olvidado en ese arroyo de Querit que se había secado.
Y la segunda lección es que el arroyo seco fue un resultado de la propia oración de Elías. Santiago 5, versículo 17, mira cómo lo expresa. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. El arroyo seco fue un resultado de una oración, y Elías empezaba a vivir en los resultados de su propia oración. Porque a veces oramos: Señor, hazme un hombre conforme a tu corazón, pero no me dejes sufrir. Sí, es verdad. A veces oramos, pero no estamos dispuestos a ser parte de la oración. En una ocasión, hace tiempo, un miembro de la iglesia me dijo: en el ministerio de oración, puras mujeres. Y fue conmigo a la oficina y me dijo: pastor, pidió una cita y hablamos. Y le dije: dime, hermano. Me dijo: no, pastor, solo quiero decirle que, pues, en el ministerio de oración todos los que son puras mujeres. Y me dice: ¿y no hay hombres, pastor? Y le dije: sí, tienes razón. Alístate, habla con la hermana y alístate en el ministerio de oración. Me dijo: no, yo no. Ah, no. Y entonces, no, dices que yo he orado para que haya hombres, pero es que si oramos tenemos que estar dispuestos a ser parte de la oración. Y el arroyo seco fue un resultado de la oración. Yo conozco un hombre que en oración, no en este país, cuando vivía en otro país, cantaba un canto casi recién convertido, que yo sé que lo conocen, que decía: heme aquí, yo iré, Señor. Y decía: envíame a mí, que dispuesto estoy, llevaré tu gloria a las naciones. Y cuando el Señor lo envió, se quejó y dijo: ¿por qué a mí, Señor? Ese hombre fui yo. Yo jamás quise venir a esta nación. Sabes que yo termino con esto. El campo de entrenamiento de Dios no trabaja de la manera que nos gusta, porque está diseñado para nuestro desarrollo hacia la madurez, no para nuestra comodidad.